Permitir leer a favor de ustedes del libro de Mateo 28 al 1 al 10. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. De repente se produjo un fuerte temblor. Un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. Después vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea. Allí lo verán. Este es mi mensaje. Se alejaron rápidamente del sepulcro, llenas de miedo y gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, donde me verán. Y esto es palabra de Dios. Yo quiero señalar un par de cosas. Hace unos años nos preguntábamos como, y si supiéramos de la resurrección de Jesús, o si no supiéramos, nos sostendríamos creyendo. ¿Qué es lo que nos hace creer en Jesús? ¿Qué es lo que nos hace creer en su historia, en su ministerio? Y si no fuera la resurrección, que es un hecho narrado, pues ¿qué sería lo que nos hace creer? Si no nos hubieran contado esta historia, ¿qué sería? Y pues para mí no es menor que la decisión o las primeras que vean a Jesús resucitado sean las mujeres, las primeras que reciban este mensaje. Estamos hablando de las dos Marías, a María Magdalena y la otra María, y es este mensaje del nuevo nacimiento, lo que nace a través de las mujeres. Y cuando yo leí el texto esta tarde, yo decía, claro, las mujeres muchas veces cuando tenemos que hacer actos de cuidado, llamamos a otra mujer. Casi nunca llamamos a un hombre, porque Oscar me mandaba un video como la semana pasada de cómo es de difícil para un hombre tener dos indicaciones de la casa al tiempo. Barre, saque la basura, y resultan regando la basura y luego barriendo esa misma. Y entonces las mujeres nos convocamos unas a otras. Y primero está otra vez este anuncio a través del ángel, y luego sí está Jesús. Entonces es toda esta significación en Mateo, que está la presentación o el anuncio cuando el ángel se le aparece a María y le dice: vas a tener al Hijo de Dios eh, a través del Espíritu. Y aquí es esta frase que es: este es mi mensaje. ¿El mensaje de quién? De Dios, de los ángeles, del Espíritu, es Jesús. Entonces, como toda esta configuración y luego el envío, otra vez un envío. Entonces, vayan ustedes y hablen con los discípulos y díganle en dónde nos vamos a ver. Y si bien vamos a profundizar en otras cosas, yo quiero hacer un llamado para que no se nos olvide lo que vimos esta semana, porque yo veo en los estados de WhatsApp, en las redes sociales, como este reconocimiento de que Jesús nace, perdón, que Jesús resucita, pero mañana vamos a estar peleando con alguien y se nos olvida el significado de esta nueva vida y de esta terca esperanza del Jesús que viene, resucita y se manifiesta nuevamente. Entonces, Pastor Oscar, empezamos con su merced, luego con el obispo, y es
Bueno, qué representa la resurrección eh, y cómo esto debería transformar la sociedad de hoy? Bien. Natalie, usted debería hacer preguntas un poco menos complejas, pero bueno, vamos a tratar de charlar un poco. Mire, a mí me gusta siempre a nivel metodológico dar dos pasos atrás y un poco pensando en lo que estás planteando y en la pregunta eh, que haces, quisiera hacer, digamos, tomarme la licencia de, de, de hacer algunas precisiones. Incluso quedé pensando un poco yo alcancé a estar creo que el jueves y quedé pensando un poco en lo que planteaba el obispo y me quedé pensando en Bourdieu y en todo lo que habla sobre el capital simbólico, ¿no? Y ahora que tú estás planteando el tema del mensaje, eh, quiero tratar de unir algunos puntos. Y bueno, lo primero y tu pregunta es la resurrección como mensaje, ¿cierto? Y yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer, partir del presupuesto de que las personas que estamos acá de cierta manera nos convoca o estamos creyendo en la resurrección o estamos dentro del marco de la resurrección, ¿cierto? Sin embargo, es muy difícil eh, como establecer el mensaje de la resurrección eh, sin ser interpelados por una cantidad de dudas, sin ser interpelados por la tradición, por una cantidad de eventos para llegar a la, a la resurrección como una cuestión prospectiva, como un mensaje. Lo primero que yo quisiera que pensáramos un poco es en el abordaje de el Jesús histórico y el Cristo de la fe, porque nos acercamos, nos podemos acercar desde el Cristo de la fe, que es el que nos interpela en la mayoría de los casos que estamos acá, como creyentes, partiendo un poco de esa premisa de que el texto bíblico habla que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero por otra parte también eh, pensando en eh, también en todo ese capital simbólico, en toda esta información que nos llega como mensaje, tenemos que abrir un poco los ojos al mundo y darnos cuenta que es complejo de explicar también la resurrección, en esto de las implicaciones que tenemos de resignificar la resurrección. Y ahí es a donde quiero llegar. Eh, para hablar de la resurrección como mensaje, tendríamos que empezar por resignificarla. Y resignificarla nos implica entonces pensar en cómo nos ha llegado esa información, ¿cierto? Es una información que es compleja porque a veces la damos por sentada y para nosotros está dada, desde el Cristo de la fe, pero desde el Jesús histórico hay muy poca información. Más allá, si uno se pone a mirar en la historia, eh, no lo que nos ha llegado a nosotros, sino la historia habla muy poco acerca de ese Jesús, más allá de lo que puede plantear autores o historiadores como Flavio Josefo o Eusebio de Cesarea. Está embolatado el tema de la resurrección. No tenemos un cuerpo, no tenemos una evidencia concreta, ¿cierto? No tenemos una evidencia concreta que nos diga, sí, el cuerpo está acá, y eso hace que se ponga en duda y que por años o que nos enfrentemos a ese desafío de cómo proyectamos o cómo compartimos la resurrección como un mensaje, si en un mundo que nos demanda preguntas concretas. Todo esto para decir eh, que lo que yo creo que deberíamos primero pensar es en el efecto de dicha resurrección en las comunidades y en nosotros mismos y en nosotras mismas. ¿Qué fue lo que pasó en un momento determinado para que un grupo
de personas que habían negado la fe, un grupo de personas que habían corrido, que habían huido, asustados por el evento de la aprehensión, del padecimiento, del enjuiciamiento y de la muerte de Jesús, que estas personas huyeran y de un momento a otro se comprometieran de tal manera, ¿cierto? Entonces ahí implícitamente hay un mensaje, el mensaje que encarga la vida de estas personas. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que si bien desde el abordaje del Jesús histórico nos es muy difícil llegar a entender la resurrección y de esa misma manera llegar a proyectar la resurrección como un mensaje viable, pues desde si se quiere, desde las ciencias sociales o desde la posibilidad de la construcción de esos capitales simbólicos, de la construcción eh, de, de nuestra fe más allá de la fe y que implica a nuestros discursos o nuestro mensaje, tendríamos que pensar entonces en cómo ese evento que se dio afectó a una comunidad, a un grupo de personas, a un colectivo. Entonces, en ese sentido, el mensaje se hace mensaje, ¿sí? Quiero decir que si más bien pudiéramos tratar de generar todo una construcción discursiva específica acerca de la resurrección, lo que necesitamos es que nuestras vidas evidencien la resurrección. Y eso implícitamente es ya mensaje. Eh, que básicamente es lo que pasa con la comunidad primitiva que acompaña a Jesús, una gente que entra en un crisis, que tiene una dificultad para explicar lo ocurrido, pero que sus propias vidas logran ser agentes de transformación y sus vidas son transformadas y por lo tanto esas transformaciones son en sí misma mensaje y evidencia de la resurrección de Jesús. Quiero decir entonces que es importante que en estos momentos en que estamos tratando de generar novedad y nuevos mensajes y bueno, esta palabra que está tan de moda, esas narrativas acerca de Jesús y cómo plantear y diferentes tipos de abordajes, que está muy bien. Lo que creo que lo que se necesita como en ese entonces ahora mismo es una coherencia que permita que nuestras propias vidas sean mensaje, ¿sí? Que nuestras propias vidas sean mensaje y evidencia de la resurrección, que nuestras transformaciones, que nuestra coherencia de vida tenga esa capacidad de caminar en esas categorías, de ser, eh, un ente de transformación y de ser mensaje en sí mismo. Y evidencia de la resurrección de Jesús, quiero decir. Entonces, no sé si me hago entender, pero creo que es como antes que pensar en un nuevo mensaje o una recontextualización, es un poco tratar de ir al mismo texto y a la experiencia de estos primeros discípulos y pensar cómo los eventos y las lógicas del reino llegan a ser transformadoras y llegan a ser a la vez evidencia de la acción de Jesús. Gracias, Oscar. Sí, fue claro, para mí fue claro, creo que es clara esta apuesta y que lo es como un primer mensaje de esta noche, es que nuestra vida evidencia la resurrección. No podemos hablar de una cosa y no ser coherentes con esa misma práctica. Obispo, Buenas noches para todas y todos. ¿Me recuerdo la pregunta? primero se le escucha muy bajito y la pregunta es, espérenme un segundo porque se me perdieron las preguntas.
Eh, ¿qué representa hablar de la resurrección y lo que se debe transformar a partir de esto en la sociedad de hoy? Bueno, no sé si allí me escuchan mejor. Sí. Ok. Pienso que a veces, cuando usted estaba haciendo la presentación, decía que en las redes sociales y en muchos, todo lo que tiene que ver con lo virtual, había muchos mensajes sobre la resurrección. Creo que tocaría pensar qué significa y qué vamos a transformar dependiendo de quién, a quién se le esté preguntando. Este, Nosotros los creyentes creo que nos acostumbramos mucho a hablar en un nicho que es casi una crítica que yo hago a todos los movimientos y a veces me hago a mí mismo. Y es que terminamos hablando los mismos, el mismo código de diálogo. Algo de lo que decía Oscar ahora, Bourdieu plantea el campo social. El campo social es un juego donde se lucha por alcanzar unos determinados rangos o espacios o lugares en ese espacio social por la lucha de ese poder. Entonces creo que depende a quién se le pregunte. Pensaba mucho cuando escuchaba a Oscar, este, eh, qué entienden otros que no son cristianos por resurrección, eh, que quieren transformar. Ahora, la resurrección no solamente la entendemos nosotros, hay muchos movimientos cristianos que entienden un tipo de resurrección. De hecho, en América Latina hay muchos movimientos que espiritualizan todo este proceso y romantizan todo este proceso de la resurrección. Ahora recuerdo en una clase que estuve sobre evangelios sinópticos que de hecho el concepto de resurrección no es un concepto bien traducido. El concepto de resurrección en el Evangelio está más pensado en se levantó de los muertos. Por eso creo que allí tocaría pensar un poco eso. Eso como para preguntarnos a quién se le pregunta sobre la resurrección y qué es lo que se quiere transformar. Porque si nosotros pensamos en estas circunstancias sociales mmm, y un poco en la historia de la sociedad colombiana, se ha querido transformar de muchas maneras nuestra sociedad y de hecho se ha querido transformar de muchas maneras la iglesia, pero no siempre esa transformación está en función de aquellos que son los menos eh, favorecidos en una sociedad. Creo que tocaría pensar un poco en ese sentido. Y el texto que leías, el texto del Evangelio de Mateo, creo que nos invita un poco a eso, ¿no? Porque el texto dice que quienes hacen toda esta apuesta de escuchar y de entender un poco este suceso, en principio son las mujeres. Eh, Aunque hay que reconocer que el Evangelio es escrito mucho después, pero creo que ahí hay una apuesta de ese texto del Evangelio por mirar a quienes se les pregunta y se les plantea el proceso de pensarse qué es la resurrección o qué significa y cómo se transforma. Cuando hablaba Oscar me acordaba mucho de Oscar Romero. Pensaba un poco en la apuesta de vida que tenía. Y porque a veces pensamos que la resurrección tiene que ver con todo este un poco exitismo que a veces tenemos en la sociedad de hoy, donde todo va encaminado a que va a estar bien y no necesariamente. Creo que la sociedad de hoy nos lleva a nosotros a pensarnos en que eh, nos vemos con un tufillo, desde mi perspectiva, un tufillo de exitismo, de gloria. De hecho, en las redes sociales uno encuentra todos estos mensajitos, ¿no? Resucitó, él vive. Y sí, es cierto, hay una sociedad, una cultura llena de muerte, eh, pero aún esos que replican esa cultura hablan de la resurrección. Entonces, mi pregunta es como que la devuelva, ¿a quién le cuestionamos sobre la resurrección? Porque una cosa es la resurrección para quienes no tienen poder
ni tienen voz. Y el Evangelio lo muestra porque la resurrección para las mujeres es un acontecimiento transformador, de tal manera que son ellas las que pueden llevar el mensaje. Y ahí el Evangelio, específicamente este Evangelio de Mateo, tiene unas intencionalidades muy marcadas, las convierte a ellas en las primeras mensajeras. De hecho, cuando leía el texto, cuando escuchaba la lectura que hacía del texto, casi siempre en misiones y en envío decimos o hablamos de Mateo 28, 19, creo que el último texto donde dice vayan y hagan discípulos. Y si uno ve el texto, dice el ángel a las mujeres, vayan y anuncien, vayan y cuenten. Y es como el primer ejercicio de envío, pero a veces eso no lo notamos. Por, bueno, todas las lecturas patriarcales. ¿Qué significaría la resurrección, por ejemplo, para esos niños y esas niñas que han tenido que vivir la guerra? ¿Cómo les decimos que van a vivir en un exitismo? ¿Qué resurrección es, por ejemplo, para las mujeres que han sido víctimas de trata de personas? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa resurrección para las personas que han sido violentadas por su orientación sexual? Para los campesinos que han perdido su tierra. ¿Cómo pueden ellos transformar o cómo podemos decirle que con la resurrección pueden transformar esa realidad que viven cuando esa resurrección también es interpretada desde el poder? Y allí toca pensar un poco bueno, cómo se siente. Creo yo que la transformación que se puede dar desde la resurrección es el principio del cambio en uno mismo. A veces soñamos con cambiar la sociedad y está bien, eso es debería convertirse en una utopía, un horizonte utópico para que eso nos ayude a caminar constantemente. Pero yo no sé si era usted o Oscar que decían, pero ¿qué hacemos mañana cuando nuestra realidad vuelve a la cotidianidad y en medio de eso nosotros eh, somos los que colocamos la cruz desde esa perspectiva política y somos los que crucificamos a otros? ¿Qué significa entonces la resurrección? Yo no sé si, creo que no di respuesta, lo que puso fue más problemas, pero creo que la resurrección nos tocaría llevarnos a pensar un poco eso, en cómo viven, cómo vive eh, los indigentes, por ejemplo, perdón, los habitantes de calle, cómo viven los hombres y mujeres que hoy solo tienen una comida y que igual tienen acceso al internet y a esto y han visto todo lo de las redes sociales donde los cristianos han salido a decir él vive. De hecho, donde muchos cristianos ponen sus recetas en internet, yo aquí estoy tirando piedras, ponen sus recetas en internet para decir lo rico que hay comer en Semana Santa. ¿Qué significa resurrección para un sujeto como esos? Es compleja la respuesta, compleja la pregunta, pero más difícil la respuesta. Gracias por no responder, mentiras. Yo sí creo que hay una respuesta implícita, Luis Andrés, y es, bueno, es la respuesta para esas personas que usted nombra con estas características de una vulneración sistemática por un sistema capitalista, neoliberal, odioso, para ponerle una carga emocional también, pues es esta esperanza que yo ya lo llamo docta como en Holloway sinotérrica, o sea, es como, ya, o sea, algo tiene que cambiar. Pero para el lado del poder podría pensar yo como, o sea, esto pasó y esto no debería volver a pasar. Esto debería llevarte a pensar que tus acciones asociadas a las lógicas del poder no tienen piso, no deberías seguir sustentando tu acción en el mundo a través de la dominación y de la opresión del otro. Ese podría ser una respuesta de la resurrección, pero me queda resonando mucho esto de transformar qué.
porque creo que también, así como Oscar señala que ya estamos repitiendo esto de la narrativa, pero no ha pasado nada, o sea, no, ya esto tiene que haber un cambio. También estamos como hace mucho tiempo hablando de una transformación social, pero ¿cuál? ¿Cuál transformación social? ¿A qué sujetos de la sociedad? ¿En qué perspectivas? Y bueno, ¿y cuáles serían los mensajes o las señales o los símbolos que podemos ver en el acto de la resurrección de Jesús? Porque ya le doy la palabra, dice como que los soldados que estaban cuidando quedan como muertos, ¿no? O sea, como esta reproducción de un poder opresor lo que va a hacer es que en algún momento va a tener que caer y caerá y ser acompañado pues de quienes se sostengan en esta esperanza, Señor. Sí, es que pensaba en eso de la transformación, unido con esto de la resurrección, y a veces implícitamente nosotros colocamos una carga más sobre lo que decíamos el viernes sobre las víctimas, ¿no? Les ponemos una cruz y en la resurrección les ponemos otra. Hay que transformarse y yo sé que la sociedad tiene unas formas de ser y de moldearnos, pero precisamente por eso yo citaba a Bourdieu, porque Bourdieu plantea que si bien es cierto estamos en un campo social, donde estamos en la lucha del poder y en esa estructura, nosotros podemos cambiar esas estructuras en el juego de esas estructuras, o sea, en la lógica misma de esas estructuras. Creo que allí está un poco eh, lo que uno pudiera decirle. Hoy pensaba mucho en el mensaje de la iglesia de esta mañana, porque yo decía, como les digo, que hay que transformarnos sin este, decirles que ellos son los que tienen que transformar muchas de sus prácticas cuando son las estructuras quienes los oprimen y son los que les condicionan un poco las formas de vida que tienen. Tal vez, creo que eso terminé diciendo esta mañana, una de las cosas que hay que transformar es tener una intencionalidad muy fuerte por cambiar el pequeño entorno en función de la dignidad de quienes están sufriendo. Porque a veces muchos de nuestros mensajes son hay que transformar y a veces los cargamos de muchas ideas moralistas, ¿verdad? Y esas ideas moralistas como que es una otra cara del mismo sistema que no ayuda un poco. Pensaba mucho esta mañana en los niños, eh, precisamente porque una de las niñas tiene una condición de vida fatal, cumplía años hoy. La llamamos al frente, oramos por ella. Y bueno, yo pensaba, ¿y qué hicimos? O sea, ahí, ¿qué se logró? Bueno, ella después dio un abrazo, se hicieron otras cosas allí. Pero ¿cómo poderle transformar o cómo poderle decir a ella, mire, es que usted puede transformar su vida cuando las condiciones de esa niña son bastante complicadas? Pensaba mucho después de que vi el mensaje, cómo el mensaje puede decirles a estos, hay que transformar la realidad para no cargarlos con unas moralidades, sino que estos puedan de alguna manera, voy a decirlo aquí sin temor, volverse revolucionarios. Yo sé que la palabra puede costar mucho, pero sería volverse revolucionarios para que su dignidad pueda volver a resucitar, si se quiere. Gracias, Luis Andrés. Yo quiero saber si alguien tiene algo más para decir de quienes nos están acompañando, si no, Pastor Oscar. Sí, no sé si alguien... Bien, mira, un poco, qué bueno que podamos en esta dinámica ir encontrando los caminos, ¿no? Uno a veces se plantea algunos objetivos y lo bueno es ver cómo estos objetivos se van transformando. Y precisamente a eso quiero apuntar. Vivimos
bajo la influencia de siempre estarnos planteando objetivos y en eso de plantearnos unas metas, unos objetivos, nos olvidamos de la manera o del cómo hacemos esas cosas, de caminar. Y pensando un poco en el caminante de Galilea, creo que sería apropiado que pensemos no en la transformación del qué, sino en la transformación del cómo, ¿cierto? Porque la noción o la premisa de transformación del qué nos lleva por esta lógica de un cumplimiento de unos objetivos. Como decía el obispo, por tal vez una sensación de exitismo, ¿cierto? Por un utilitarismo. Entonces siempre estamos en la lógica de la transformación del qué y un poco Jesús nos plantea siempre la transformación del cómo, de las formas, ¿cierto? Y entonces esa transformación de las formas nos implica entonces cambios en las lógicas, cambios en los discursos, cambios en las dinámicas relacionales, ¿sí? Porque el mismo Jesús con la resurrección genera cambios paradigmáticos. Y ahí vuelvo al punto que yo, digamos, quise traer de relieve desde un principio, y es que en la evidencia de la resurrección, pensando en el qué es la resurrección, ¿cierto? El actuar de la gente a partir de la resurrección nos genera una noción del cómo. Es decir, que hay unas transformaciones, ¿cierto? Que hay unas transformaciones, unas maneras diferentes de hacer las cosas, ¿cierto? Y que esas maneras diferentes de hacer las cosas ya implícitamente nos generan un qué es lo que se está transformando, ¿cierto? Entonces, creo que nosotros tenemos que pensar en esas transformaciones paradigmáticas desde el lenguaje, ¿cierto? Como la resurrección, más allá de ser una celebración, que todos los años celebramos la resurrección, como celebramos la Navidad y como celebramos la Cuaresma, todas nuestras celebraciones que están dentro de nuestro espectro de la fe, pero ¿cómo cómo logramos que dejen, que no pierdan sentido, ¿sí? Que no se vacíen de sentido, sino que logremos resignificarlos? Entonces, ahí es en donde insisto en que nuestras formas, tal vez, porque nosotros decimos, bueno, queremos transformar el mundo, queremos transformar la política, queremos transformar, ¿no? Pero tal vez es las formas como hacemos y como nos acercamos a tales hitos es lo que deberíamos plantear. Yo sé que suena un poco como etéreo y como también me pongo en la misma lógica del obispo, como que uno no dice nada, ¿cierto? Como que complejiza, pero creo que se trata de eso, de entrar a una nueva conversación, de replantearnos cómo hemos venido haciendo las cosas, de replantearnos. Mire, si uno lo piensa, la resurrección no era lo que la gente estaba esperando. La gente estaba esperando un Jesús que pudiera incidir políticamente, que pudiera incidir económicamente, que pudiera incidir socialmente, ¿cierto? Pero la resurrección o la muerte de Jesús básicamente es un fracaso a todas esas expectativas que la gente tiene. Y nosotros podemos caer entonces en ese círculo vicioso, querer estar como tener las mismas expectativas que toda la gente en ese momento, querer las transformaciones sociales, las transformaciones políticas, todo, pero sin cambiar las formas. Entonces, creo que la resurrección de cierta manera es un hito tan chocante, es un hito, es un punto de quiebre tan fuerte que la gente que camina con Jesús, que la comunidad que camina con Jesús busca hacer las cosas de manera diferente. Habían estado con él 3 años y no lograban hacer las cosas diferentes, sino que en sus lógicas teniendo las mismas expectativas, ¿cierto? Escuchaban unos discursos, pero las lógicas no habían cambiado. Es con la confrontación, es con la negación, es con ese punto, con esas experiencias tan fuertes que viven con Jesús, entre ellas la resurrección, que las lógicas cambian y las maneras de hacer las cosas es las que cambian. Entonces, no se trata de entrar y centrarme y estar mirándome el ombligo, pero sí, cómo como individuos nosotros hacemos
parte orgánica de una comunidad y nuestras maneras de hacer las cosas diferentes, ¿cierto? A generar unos cambios orgánicos de la comunidad. ¿Me explico? Entonces, es mi manera de hacer las cosas diferente, es mi manera de vivir diferente, y pues eso, para eso no hay una fórmula mágica que uno diga es esto y es lo otro, pero sí, esas maneras son las que son evidencias de la resurrección y que son las que generan las transformaciones, ¿cierto? Estamos esperando que muchas transformaciones vengan de arriba hacia abajo, pero las transformaciones y los grandes cambios sociales, Luis Andrés sabe mucho más de eso, siempre vienen de la base hacia arriba, ¿cierto? Siempre vienen de la base hacia arriba. Entonces, pero eso implica que cada individuo se replantee su compromiso y que eso implica que cada individuo haga una, porque también podemos caer en estar colectivizando todo y bueno, está muy bien, pero tiene que partir de una autocrítica de que cada individuo puede decir, bueno, este es mi compromiso con Dios y así el mundo no cambie, cambia desde que en la manera en que mi perspectiva cambie y yo comience a hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Y bueno, porque es lo que corresponde, porque es lo correcto. Yo hago, y con esto termino, yo me acuerdo que mi hija, yo siempre quiero llegar temprano a mis reuniones y mi hija un día me decía, pa, pero ¿para qué si íbamos a reunirnos con una persona que siempre llegaba tarde? Me decía, pero ¿para qué vamos temprano si esta persona va a llegar tarde? Y mi respuesta fue, y porque es lo que corresponde. Si la otra persona no lo hace, a mí me corresponde hacerlo, ¿cierto? Entonces, yo creo, podríamos pensar en las transformaciones del cómo antes del qué, ¿cierto? Valdría la pena pensarlo, cómo hacemos las cosas, cómo hablamos, cómo nos dirigimos al otro, cómo nos relacionamos. ¿Ve? Entonces, creo que también eso nos podría abrir como un campo válido de discusión, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, creo se va generando esa sinergia relacional que hace que mi ambiente cambie en cuanto al otro, también recibe lo que yo doy, ¿no? Entonces, no sé, me parece que valdría la pena explorar esa línea. No solo vale la pena explorarlo, sino empezarlo, Oscar, porque creo que muchas veces la dificultad que tenemos con los hechos que atraviesan el cristianismo en la relación con Jesús es como que en el tiempo en que suceden para nosotros, hoy resurrección, para los ortodoxos apenas hoy van en el Domingo de Ramos, pero es cómo se sostiene esta intención en el tiempo, cómo lo volvemos sostenible. Porque así como con la resurrección tú lo planteas, pues cuando estaban esperando al Mesías, esperaban un ejército, esperaban un Mesías que viniera con espada y militarmente a generar esta transformación en los pueblos. Entonces es como el mismo acto de Jesús que se sostiene en el tiempo, él no cambia su perspectiva de hacerlo desde el amor, de hacerlo desde lo ético, de hacerlo desde la bondad, se sostiene en el tiempo y pues más allá de lo que allá, o sea, no hay una evidencia donde diga, bueno, no, ya esto no funcionó, entonces ahora sí, vámonos a la guerra. No cambia esa perspectiva. Antes de pasar a la segunda pregunta, yo, porque leí, decía, a mí me inquieta, y Luis Andrés ya dijo, el texto se escribe muy posterior, pero si la primera palabra de Jesús, luego la resurrección es alégrense. O sea, si esa es la primera palabra que se emite. Y yo lo pensaba, que es lo primero que uno piensa cuando se despierta. Está lloviendo, qué pereza, Transmilenio, para los que estamos en Bogotá. ¿Cuál es el primer pensamiento del día? ¿Cuál fue la primera palabra que emitimos en el día? ¿Cuál es? El primer comentario.
Y si esta es la primera palabra de Jesús, como alégrense y luego no teman, pucha, para las mujeres, decirnos a las mujeres ahorita, alégrense, no teman, no nos la creemos. En una sociedad que nos tiene perseguidas, en la lógica del miedo, oprimidas, acosadas, abusadas. Entonces, ¿cómo empezamos también a reflexionar desde el sector, aquí el que nos corresponde eclesial, y es cómo sostenemos esa alegría? ¿Cómo nos sostenemos alegres en medio de la adversidad? ¿O cómo ocasionamos esas transformaciones potencialmente necesarias? Y como voy a hablar de la iglesia, y pues como nosotros aquí todos nos percibimos, identificamos y tenemos una membresía que dice que somos metodistas, pues ¿qué es la resurrección para un metodista? Luis Andrés, no haga caras. Bueno, tal vez voy a responder con una cosa que me acordé ahora le hicieron la pregunta a Maturana al filósofo, no al técnico, y le preguntaron en algún momento, le preguntaron en algún momento que si él creía en Dios. Y él responde que él no cree en Dios, que además la pregunta está mal elaborada, porque lo que dice es que él le cree a ese Dios, no, le cree a ese Dios, no, sabe de Dios, y sabe de Dios porque lo experimenta. Creo que la resurrección para un metodista, a partir de lo que planteas desde el texto, para un metodista es porque experimenta la resurrección. Experimentar la resurrección no es tan fácil, que posiblemente queda en una narrativa, y es en lo que decimos, yo experimento la resurrección porque tal vez estoy sonriendo. Pero la resurrección es la experiencia vivida de que la vida está triunfando en medio de tantas dificultades. Y experimentar eso no es tan fácil. Y porque a veces la vida, tal vez en este momento, y tal vez habría que mirar el griego, yo no tengo el griego, no recuerdo cuál es la palabra allí, pero aquí la traducen como alégrese. Tal vez puede ser contentamiento, la palabra del griego. Vivan en contentamiento, vivan en una actitud. Algo de lo que decía Oscar ahora es cómo se sabe de Dios, no solamente por decir que Él vino y me salvó. Se sabe de Dios en la medida en que nosotros lo experimentamos, y esa experiencia, tal vez trayendo las ciencias sociales, no se vive solo, sino en comunidad, sin dejar de ser sujeto. Y allí entonces, un poco la respuesta. ¿Cómo debería, tal vez en un idealismo utópico, vivirlo un metodista? Es en la experiencia cotidiana del relacionamiento, el relacionamiento con el otro. Porque además nuestros relacionamientos son muy, vamos a citar a Bauman, líquidos, muy efímeros, son muy endebles. Hoy nosotros quebramos un relacionamiento porque alguien nos dijo alguna cosa en redes sociales que no nos gustó. Y eso dice mucho de cómo nuestros relacionamientos son tan difíciles. ¿Cómo debería o qué es la resurrección para un metodista? Vivir eso. Y creo que Wesley, o si uno pensara más bien en Wesley y en su perspectiva teológica, yo creo que él lo experimenta, o uno pudiera interpretarlo mejor desde esa perspectiva, porque él termina diciendo, no conozco ningún otro evangelio que no sea el evangelio social, relacional. Si cita por ahí un texto del Antiguo Testamento, que si tu corazón es como el mío, dame tu mano y mi hermano serás, relacional. Es decir, la experiencia del resucitado no es decir que la tumba está vacía, porque tal vez colocando en las redes sociales, él resucitó y la tumba está vacía. Tal vez la experiencia del resucitado está en cómo nosotros nos relacionamos con el otro, y con esa relación en términos de que la vida triunfa.
porque hay muchas relaciones hoy que están bajo otras lógicas, las lógicas del poder, la lógica del éxito, la lógica de que me reconozcan, la lógica de poder adquirir o tener. Creo que una perspectiva de resucitar dentro del metodismo está pensada en la vida juntos. Y ahí tocaría pensar en un sociólogo que se llama francés, que se llama Alain Touraine. ¿Cómo podemos vivir juntos? Porque no es tan fácil en una sociedad como la nuestra vivir juntos. Bueno, es una pregunta muy difícil y sobre todo para el obispo, ¿cierto? Eh, porque de todas maneras hay un sesgo institucional y uno espera qué es lo que va a decir el representante de la iglesia en Colombia de la resurrección. Así que bueno, yo no estoy tan allá, entonces a mí me queda un poco más fácil decir, y creo que un metodista lo primero que tiene que hacer es poner en duda la resurrección. Eh, Tenemos que poner en duda la resurrección en la lógica de cómo nos la han contado, ¿cierto? De esa mitificación, ¿cierto? Y no solamente la resurrección, sino una cantidad de textos bíblicos que tenemos la necesidad y creo que la imperiosa obligación de cuestionarlo, ¿cierto? Entonces, textos que tienen un corte machista, que tienen un corte misógino, que tienen un corte violento, que son explícitamente así, ¿no? Eh, entonces, creo que lo que uno como metodista lo primero que tiene que hacer es poner en duda la resurrección, pero no poner en duda la capacidad de Jesús de sobreponerse a la muerte y a las lógicas de muerte, ¿cierto? Que de eso es de lo que se trata en última la resurrección, porque ya lo otro, como yo lo vengo diciendo, es insostenible. Muchas cuestiones son insostenibles. Es un evento muy raro, ¿cierto? No lo podría uno explicar desde lo fenomenológico, ni desde lo ontológico, ni de verdad que es muy difícil de explicar. Pero otra vez, tenemos que poner en duda la resurrección si se trata de un hecho que lo que busca es generar supremacías. Ah, sí, este grupo es es el grupo que se alza con la victoria, el que tiene la razón. Desde esa y desde muchas otras perspectivas creo que lo tenemos que poner en duda. Creo que nosotros no se nos puede olvidar que los metodistas tenemos que hacer abordajes también experienciales. Entonces, una de las, si uno pensara en este Wesley, Wesley cuando inserta al triángulo, cuando se hacía teología pensando en tres criterios, era un triángulo, entonces la tradición, los textos bíblicos y el conocimiento. Y Wesley introduce la experiencia, pero ¿cuál experiencia? Se refiere a un empirismo digamos, de una manera u otra, contestándole al empirismo inglés de John Locke, ¿cierto? Cosas que se puedan comprobar, y un poco superando un poco este reduccionismo del positivismo, ¿no? Que todo tiene que ser comprobable y medible, ¿cierto? Pero que se pueda experimentar. Y ahí es donde voy a insistir toda la noche, ¿cierto? En que sea comprobable la resurrección y muchos otros hechos e hitos de nuestra fe desde la experiencia de nuestras comunidades. Entonces, yo creo que para un metodista, para nosotros, debe ser siempre la resurrección, la capacidad de replantearnos, ¿cierto? De replantearnos nuevas posibilidades, de decir, venga, hay una lógica que cambia. Una cosa era lo que yo estaba esperando y otra cosa es lo que va a pasar ahora y es lo que ocurre con la comunidad. Ahora, sí, más allá de la discusión sobre eh, las, este, más allá de la discusión sobre las crisis institucionales
o la falta de fe que tenemos en diferentes instancias de la vida pública y política, y cuando digo política me refiero también a eso, a lo relacional, pues para nosotros la resurrección tiene que ser la esperanza de volver a empezar, de saber que hay posibilidad de otra vez, aislando el hecho de cómo pasó, que si, ¿cierto? Es la esperanza de que se vuelva a dar. Yo creo que hay algo que se ha tocado acá y es el tema de la primicia sobre las mujeres. Ahí ya también hay un cambio paradigmático, ¿cierto? Porque no es, son más allá de que los textos que institucionalmente fueron acomodados de tal manera que siempre pone la supremacía masculina, ¿cierto? Y que siempre acomoda o que ha acomodado todo esto, pues se logra ver ese atisbo de esperanza en unos textos que nos dejan ver que son las mujeres las que están a los pies de Jesús en su padecimiento, que son las mujeres de Jesús las que están en su muerte, cuando los hombres han huido, y son las mujeres las que reciben la primicia de la resurrección. Entonces, creo que en ese y en muchos otros textos, la resurrección tiene que implicar, y para los metodistas tiene que implicar cambios paradigmáticos, tiene que implicar cada año, si se quiere, la posibilidad de replantearnos la vida, ¿cierto? De replantearnos nuevamente. El otro año tal vez estaremos pensando en otras, este conversatorio que estamos hablando, que estamos teniendo, nos interpela sobre resurrección y mujeres, pero el otro año podemos estar hablando de otro sujeto, ¿cierto? Y entonces la resurrección tiene que ser entonces para nosotros y para nosotras la posibilidad de replantearnos paradigmáticamente. Entonces, creo que es eso. Yo, como le digo, yo creo que tenemos que poner en duda el texto, y no para generar crisis institucionales ni de fe, sino todo lo contrario, para que nuestra fe se pueda reafirmar y reconciliarnos incluso con nuestra fe. Gracias, y que gracias le manda a decir el obispo. Y 1, 2, 3 por mí salvó patria. Pues porque sostener esto es difícil, pero sí voy a hacer énfasis en lo que acabas de decir, y es, esto no es poner en duda la fe, esto no es poner en duda la elección de creer, es poner en duda todas estas prácticas del canon, de las formas en que se escriben, de las mismas descripciones y de lo que no está dentro del texto. O sea, siempre has dicho como, ¿qué dice el texto? Pero también hay que leer lo que no dice. ¿Cuáles son estas cosas que los autores, los escritores decidieron dejar allí? Y voy a entrar a hablar de las mujeres, y aquí me gustaría escuchar a Betsa, a Ale, las mujeres. Yo no estoy viendo aquí quiénes están conectadas. Está Ena Luz, está la hermana Livia, está Aleja León, Lina Alejandra Gerena, y es... a nosotros nos han contado, o sea, la historia de María Magdalena es una historia atravesada por esta construcción de una, ¿cómo se llama? Un prestigio, ¿cierto? Como es comportamental, que luego dicen que no, que pues que Gregorio dijo lo que dijo para que ella no, para que su figura no opacara a Pedro como el primer apóstol, el apóstol más grande, en esta otra construcción de la que pues eres Pedro y construiré mi iglesia y hoy la primera piedra, pues tampoco. Pero es como pensamos muchas veces que en lo eclesial, porque las mujeres podemos ya en algunas denominaciones tener una ordenación, tener unos criterios de decisión, de acompañamiento, como que esto está resuelto. Y creo que nos falta hablar de las reivindicaciones reales de las mujeres dentro de los sectores eclesiales, dentro de la historia del cristianismo. Hace un tiempo, cuando estudiaba sobre el texto de Lucas, yo encontraba unos paralelos donde había como la historia de un hombre al que
con el que Jesús obró un milagro, pero también luego había una mujer, pero muchas de estas mujeres no tienen nombre. Y las mujeres que tienen nombre tienen una asociación específica con un hombre o con su estatus. Entonces, o prostituta, o la mamá de alguien, o la viuda de, entonces hay toda una conexión que no está en María. Entonces, a María se le asigna, pues, entonces, o lo de los 7 demonios, o lo de la prostitución, que también a mí me ocupa la conversación, este blanqueamiento, no sé si es el término adecuado para decirlo, pero es, no, pues ya no era prostituta, o sea, Jesús sí estaba cerca, pero ya no era prostituta, y pues, si hubiese sido prostituta y Jesús hubiera estado cerca, ¿cuál es el problema? Porque si Jesús no se hubiera acercado a una mujer que un sistema la hizo vulnerable, pues ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría hoy contar? No, era la hija de un mercader y ella era buena y casi santa. Si esto no es lo que atraviesa el ministerio de Jesús, sino lo que atraviesa la vida y la elección de las personas con las que caminó. Y a mí me parece muy, estaba pensando, me parece muy fuerte como pues tener 2 hombres hablando, pero lo establezco porque lo he dicho en muchos espacios, si yo quiero tener una conversación de nicho feminista, pues invito a mis amigas feministas. Pero si quiero hablar de estas transformaciones que venimos hablando, pues tengo que hablar del movimiento social de las mujeres, del movimiento de las mujeres en el movimiento de Jesús en el cristianismo, y tengo que hablar de la actualidad en la iglesia. Y es que hace poco sale la noticia de el nombramiento de la obispa anglicana en Inglaterra, pero hay una noticia detrás y es que el obispo anterior a ella tiene denuncias penales por acoso sexual. Entonces es otra vez esta figura utilitaria de la mujer, que yo no dudo que ella tenga las capacidades para ejercer su episcopado, su arzobispado, como se llame, pero es cuál es o cómo ven ustedes realmente el rol de las mujeres en la iglesia, y partiendo de un concepto también, es que no ser mujer no nos hace feministas, ser mujer no nos hace, eso es una decisión política de vida. Entonces, y si lo ven necesario dentro de la iglesia. Entonces, Oscar, para que ahorita el obispo le salve la patria. Sí. Natalie, mira, nosotros, de todas maneras, uno tiene que reconocer el lugar en donde está. Y como hombres privilegiados que tenemos poder de circulación de la palabra, este es un caso, aquí está, pues tenemos la responsabilidad de replantear todos esos estatutos epistemológicos, ¿cierto? Entonces, hay que todas esas narrativas o todo eso otra vez, pensando en Bourdieu. ¿Por qué Bourdieu? Porque Bourdieu habla de los discursos como promotores de transformaciones y de cambios en las lógicas de poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la utilización y cómo se usa el capital simbólico para generar unas asimetrías relacionales? Entonces, o sea, la responsabilidad también es nuestra, ¿cierto? Porque de una u otra manera los hombres seguimos validando, queriéndolo o no, seguimos validando esos capitales simbólicos machistas o agresivos o violentos, y no me voy a reducir solamente al tema de la cuestión de género, sino toda clase de asimetrías relacionales. Entonces, obvio que creo que hay que generar los espacios, pero no como el que hace un favor, bueno, vamos a hacerle el favor a las mujeres de que hablen y que se expresen y que digan lo que quieren hacer, porque también se puede tener, dijo el obispo, un tufillo paternalista y decir, bueno, les vamos a ayudar a las mujeres a que... No, es que nosotros tenemos una responsabilidad de deconstruirnos y tenemos una responsabilidad en eso que hacemos, que es
hacer circular la palabra, hacer circular esos discursos, que esos discursos no sigan promoviendo, que no sigan legitimando las asimetrías relacionales. Entonces, yo creo que yo sí me siento interpelado, ¿sí? Yo sí me siento interpelado, no es que, bueno, eso es un asunto de las mujeres y resuélvanlo como puedan. Y creo que no es así, ¿cierto? Entonces, yo no me siento mal, porque creo que es mi responsabilidad como ciudadano, es mi responsabilidad ética como cristiano, y mi responsabilidad, otra vez, individual, está en esa tensión que hace un rato también hablaba el obispo, de la individualidad y de la comunidad, ¿cierto? Entonces, yo tengo mi responsabilidad como individuo, ¿cierto? De autorregularme, de cierta manera, eh, porque mis acciones afectan todo lo que es la colectividad. Entonces, yo, pues no sé, yo lo que hago es que yo pregunto y le pregunto a las mujeres que saben, y les pregunto, venga, ¿será que esto que estoy haciendo mal? ¿Cómo aprendo? O más bien, ¿cómo desaprendo? Pero yo creo que uno no puede simplemente lavarse las manos y decir, bueno, eso no me corresponde, y tampoco hacer una instrumentalización del tema de las mujeres para ganar una aceptación, ¿cierto? Entonces, creo que no se trata de eso, porque también yo escucho una cantidad de discursos a favor de diferentes sujetos de exclusión, pero uno ve prácticas muy contrarias. Entonces, o lo que hay es una utilización de esos discursos para ganar favor, favor propio, ¿cierto? Entonces, uno lo que tiene que hacer es asumir la responsabilidad y ver cómo se construye, ¿cierto? Pero también no salirse y reconocer, bueno, yo tengo unos privilegios como hombre que soy, tengo unos privilegios, ¿qué hago con mis privilegios? Bueno, no permitir que se sigan legitimando este tipo de asimetrías relacionales. No sé si es por ahí, ¿sí? Okay. Sí, pero Isabel, me voy a quedar con ese término. Ahorita en Facebook pondré como las frases más relevantes mientras salen los videos. Pues sí, voy a atravesarme ahí porque yo sigo viendo que mucha de la participación de las mujeres, y yo no niego que tenemos ya asumido unas relaciones de cuidado, unos roles de cuidado, yo no voy a negar eso, pero yo sigo viendo en las iglesias a donde asisto, a donde acompaño, charlas, eventos, predicas y lo que sea, que son las mujeres quienes siguen atendiendo el tinto, la mesa, barrer, planchar, o sea, esto están dentro de la iglesia, pero se sigue perpetuando esto. Y no digo que esté mal, lo que digo esto es la base social donde aquí no se reconoce que Jesús resucitado, a la primera que le habla es a María, la que fue rechazada, estigmatizada, y le dice, alégrense y no se angustien, o sea, no es coherente. Y yo no tengo problema con que sirvamos, nos gusta, bueno, hagámoslo, pero es como se ha vuelto una imposición dentro de los sistemas. Y voy a cogerme lo que acabas de decir, Oscar, y es, yo lo hago con los niños. Mi ejemplo es por el tema de las infancias, y es cuántos proyectos se hacen pidiendo dinero para las infancias, pero no se trabaja con las infancias. O lo que se hace es esta utilización de estos recursos donde se les da lo menos, lo más poquito, o lo que hago es, no sé, no tengo como un término tranquilo para decirlo, pero es una utilización de la imagen empobrecida y esta estructura de simetría relacional con las infancias. Entonces, ¿qué podemos pensar de otros sujetos que sistemáticamente tienen estas diferencias y que han sido, ya no son solo vulnerables por un sistema social, sino por un sistema eclesial que también les pueda decir, usted es mi agenda?
usted, con esto yo tengo un estandarte y voy en avanzada. Eh, y pues no sé si ahí el mensaje será un envío, o sea, ¿qué pasa luego? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y no es que yo quiera que ustedes se vuelvan mis aliadas, ¿sí? O sea, esto no es un llamado que ustedes se vuelvan mis mejores amigos feministas, no me interesa, ¿cierto? Pero mi interés sí es que ustedes noten el privilegio que tienen desde el ser pastor, desde el ser obispo, desde el ser gerente, porque lo tienen. Así como yo, porque soy una mujer que vive en Bogotá, que tiene estudios, tengo más privilegios que un joven que vive en Buenaventura. Entonces, ese tipo de relacionamiento, para allá es a donde quiero ir con esta construcción de la historia de la mujer y cuáles son las perpetuaciones que existen dentro de la iglesia. Perdón, me alteré, obispo. Voy a comenzar con algo no muy popular. Yo no quiero ser aliado, porque me resisto a tener que involucrar dentro de mi ejercicio de reflexión estas perspectivas de nuevos vocabularios y nuevas palabras para sentirnos un poco más innovadores y mucho más susceptibles de ser vistos. Entonces, quiero comenzar por allí y por algo que con lo que terminó Oscar. La última parte que Oscar planteó fue, ay, se me fue. Pero bueno, eso me hizo pensar en un concepto con el que quiero empezar. Hay en Mars, y yo sé que a veces es odioso hablar desde Mars, pero hay en Mars un concepto que a mí me parece que tiene que mirarse en este ejercicio de mujeres y es el de fetiche y el de mistificación. A veces el concepto de fetiche nosotros solo lo relacionamos con aquello que tiene que ver con lo sexual, porque lastimosamente eh, se ha utilizado solo para eso. Pero el concepto de fetiche desde Mars tiene que ver con que la cosa adopta unas características humanas y los humanos adoptan unas características de cosas. ¿Por qué le está hablando del capital? ¿Y por qué quiero comenzar con ese concepto? Porque a mí me parece ya un ejercicio de reflexión propia que la iglesia ha planteado la participación de las mujeres en ese sentido fetichista. Es decir, lo que ha hecho es colocar el ejercicio de aquí tenemos a las mujeres como objetos simplemente para ganar unos réditos. Pero las transformaciones profundas y reales no la ha hecho. Y no la ha hecho porque la estructura como tal lo que hace es mandar un mensaje. Por ejemplo, hoy vi un mensaje en un evento donde usted y yo participamos. Hicieron el comentario porque no había mujeres. Y el sujeto contesta, es que yo las invité, pero no vinieron. Perdón que me río. Pero es que el ejercicio es, tenemos que ver a las mujeres, no, eso es fetichismo. Es decir, es el ocultamiento de unas cosas que en verdad están sucediendo. De hecho, a veces en ese ocultamiento participan las mismas mujeres. Y claro, evidentemente los hombres. Pero eso pasa con todos los movimientos de las minorías. Todo ese relacionamiento se convierte en un ejercicio de fetichismo. Queremos mostrar que nosotros, lo que decías tú ahora, trabajamos con niños. Ah, pero es que eso es para mostrar las características de lo que nosotros estamos mostrando para obtener valor, pero no se atacan las consecuencias reales y estructurales dentro de la institución. ¿Y por qué no se atacan? Sencillamente porque los que están en el poder, porque hago parte de eso por unos meses nomás, así que gracias a Dios. Pero esos que están en el poder no quieren cambiar las estructuras y no las quieren cambiar por los privilegios. Y ahí entonces tocaría decir, la iglesia es una iglesia burguesa. ¿Y por qué burguesa desde Mar? Porque utiliza ese concepto crítico que más utiliza para poner a las personas. De hecho, a veces quienes estamos en el poder somos utilizados de esa misma manera y nos vemos abocados va a decir Bourdieu, por la lógica de la institución, por la lucha que hay en el campo social, porque la institución, dice Max Weber, es una institución sin alma. Allí creo que tocaría pensar
cómo las mujeres vienen participando de la estructura de la iglesia y si esa estructura no las está utilizando como un fetiche, es decir, como un ocultamiento de tantas cosas que a veces la iglesia tiene de sus doctrinas, de su lógica, de su propia estructura, de sus posibilidades de poder surgir, de escuchar su voz. Y ahí la institución tiene que reconocer que no ha hecho ese trabajo. Y no lo ha hecho porque a veces también, aunque se intente, pues las instituciones tienen unas políticas. Y esa política de la institución no permite que la institución avance a esos procesos de transformación. Termino con esto. Para mí es un fetiche porque por eso decía ahora, no quiero asumir ese rol del concepto, porque a veces los conceptos se vuelven tan de moda que nosotros terminamos asumiéndolos como fetiche y no hacemos los cambios estructurales. Un ejemplo de eso es nuestra iglesia. Hemos venido insistiendo desde no sé cuánto el trabajo con niños. Y eso no ha sido posible, en la transformación no ha sido posible. En el discurso está, pero en la práctica eso no es posible, no ha sido posible. Y no ha sido posible porque en principio decimos no sabemos cómo hacerlo, pero tampoco hacemos el cambio estructural. Y eso pasa, creo yo, también con el ejercicio de las mujeres. Gracias, Luis Andrés. Voy a empezar a cerrar. No sé si alguien antes de que yo vaya a las conclusiones tiene algo para decir, alguno, alguna. ¿Ale? Bueno, yo creo que muy concretamente, de acuerdo con lo que decía Oscar hace un tiempito, la transformación empieza desde lo pequeño, ¿no? Pensaba yo en el rol familiar. ¿Qué pasa dentro de los hogares con la percepción femenina? Sí, escuchaba yo a un padre de familia decir hoy, justamente, escandalizado, ¿no? Pero es que, hablando de una mujer, se le dijo cómo tenía que tratar al esposo, se le dijo lo que tenía que hacer en la casa, se le dijo cómo tenía que atenderlo y entonces ella se queja de que el matrimonio no funciona. Y creo que es desde ahí, ¿no? Porque nos, no sé, creo que la mujer no es concebida, no somos concebidas como iguales. Entonces, pues sé que es algo que se ha dicho mucho, pero pues quería como dejarlo sobre la mesa, es desde ahí, como desde la institución más pequeñita, desde las familias, aquellas funcionales, no funcionales o disfuncionales. Eh, si nosotros como que empezáramos a trabajar esas dinámicas de cierta igualdad entre mujeres y hombres, las cosas empezarían a transformarse en las instituciones más grandes. Eso tengo por decir. Ale, súper gracias. Betsa. Me llamaba la atención y pues muy de acuerdo pues con la participación en general con respecto al tema de lo que queremos mostrar o lo que se muestra versus lo que realmente se vive, sobre todo pues entonces también dentro del marco eclesiástico en cuanto a la mujer, porque dentro de la misma participación que se le puede dar, existe tanto el tema del machismo que prácticamente hay que agradecer que se está dando ese puesto. Es como, pero mira, es que nosotros somos tan inclusivos que mira que la mujer tiene una participación, o sea, imagínate, tú estás ahí. Entonces, como que la mujer tiene que decir, oh, gracias por la oportunidad, ¿no? Y creo que es eso, creo que a pesar de entender desde obviamente, no por echarle tierra a los hombres aquí presentes, pero definitivamente sí, es importante entender
su privilegio porque lo siguen teniendo a nivel de sociedad y en líneas generales como en muchas cosas, pero a partir de ahí, ¿qué hacer con ese privilegio, no? Y es difícil, porque yo creo que como adultos, que muchos ya están en adultez ejerciendo pues sus roles dentro de las iglesias, tuvieron una educación en la que definitivamente el hombre, pues él siempre ha sido, ¿no? Esa cabeza, ese liderazgo, el hombre siempre arriba. Y entonces romper un poco con eso, entendiéndolo desde el punto de vista de Jesús, que efectivamente, también como decía Natalie, no escogió a la más santa, no era bueno, la que lo hacía todo perfecto, sino precisamente eso era lo grandioso, ¿no? Que precisamente la que de todos menos esperaban fue la primera que lo vio y la que le dio esa labor de llevar la noticia de la resurrección. Entonces, viéndolo desde siempre ese punto de vista, tratar en la medida de lo posible, pues siempre poniéndose en el papel de Jesús, de cómo involucrar a la mujer sin darle solamente o ministerios o roles de mujeres o intrínsecamente dando a conocer que entonces soy tan chévere, soy tan increíble que le doy un papel a la mujer y casi que me lo tienen que agradecer. Entonces, siempre cuidar eso, siempre cuidar esa parte. Y bueno, y me llamaba mucho la atención lo que decía Natalie de que intrínsecamente también en todo lo que son eventos, la mujer es la que atiende, ¿no? Yo sé que no es algo que se dice, no es como que se obliga, como bueno, las mujeres están aquí para que atiendan, pero pasa, no sé si porque ya desde la casa uno viene con eso, pero también impulsar de repente dentro de la misma iglesia, la comunidad, pues que los hombres, bueno, o sea, que también se paren o desde el mismo papel de liderazgo como hombres que puedan también tomar ese ejemplo. Quería aportar eso. Gracias, Betsa. Muy importante eso. Es una conducta aprendida. Como yo veo la mesa y como que tengo un impulso de limpiarla, así como los hombres ven piedras y tienen un impulso de lanzarlas. Entonces, ponga un niño frente a una piedra y la va a lanzar. Entonces, son conductas aprendidas. Oscar. Sí, yo quiero agradecer los comentarios de Ale y de Betsabe, porque han dado en la tecla en algo bien importante y es esas cuestiones que son finas, que no son explícitas. Miren, no es la violencia explícita, no es el golpe, no es el rechazo abierto, sino son esas cuestiones sutiles, ¿cierto? Que van legitimando esas violencias que uno dice, ah, violencia simbólica. No, son violencias explícitas y tenemos que comenzar a dejar de llamarlas violencias simbólicas y llamarlas violencias implícitas porque involucra también ocultamiento, ¿cierto? Silenciamientos, implica a veces en comentarios tontos como que están dentro de nuestros ámbitos cotidianos, como en nuestras predicaciones, ¿cierto? Entonces, o de nuestras charlas en las comunidades eclesiales. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo tonto bueno, sí, es que yo le ayudo a mi esposa con los niños. No, no, usted no ayuda, es su misma responsabilidad. Bueno, es que yo en mi casa ayudo a lavar los platos, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, es un comentario tonto. No, 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 tenemos que dejar de normalizar esas cuestiones, ¿cierto? Y otra vez, yo quiero decirlo no solamente en los temas de género, sino en cualquier tipo de asimetrías relacionales. El que es racista nunca te va a decir, no, yo quise ser racista. No, mi intención no fue que el comentario fuera racista, pero lo es profundamente. Entonces, yo creo que hay que hacer si se quiere, una veeduría de lo que nosotros predicamos en nuestras iglesias, que si el pastor está predicando algo, llamarlo con todo cariño y con todo respeto, decirle, mire, pastor, muy linda su predicación, pero lo que usted está diciendo es profundamente machista por esto, por esto, por esto, por esto, ¿cierto? Entonces, porque muchas veces uno no se da cuenta, ¿cierto? Porque muchas veces hemos normalizado y está ahí en lo fino, en lo implícito, que son cosas que a veces no se notan, pero que generan esos imaginarios, de esos imaginarios que se reflejan en esas asimetrías
relacionales o en esas brechas tan grandes. Entonces yo creo que el discurso tiene mucha importancia, ¿cierto? Cómo nombramos las cosas, cómo lo decimos, porque a partir de ahí construimos esas realidades, ¿no? Entonces yo creo que la comunidad está en la tarea también de llamarnos a quienes tenemos el uso de la palabra y decirnos, mire, esto que usted está diciendo, ¿cierto? Y nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar, porque necesitamos aprender también, ¿no? Gracias, Paz. Bueno, caminando hacia el cierre, voy a nombrar como algunos elementos que creo que surgen de toda esta conversación. No sin antes agradecer a Oscar, alentarme para tener estos espacios, acompañarnos, al obispo también, que lo que yo le digo, inventémonos esto también me copia y es un poco como mi escenario de donde se corrieron un poco y dijeron, háganlo, o sea, es lo que usted quiere hacer bien, este es el espacio para hacerlo. Lo primero es, bueno, que nuestra vida evidencie la resurrección. Y creo que esa es una tarea, es bien difícil, o sea, suena muy corta la frase, pero es bien difícil que con cada persona que nos crucemos, pues seamos el imago de ellos, o sea, como esa persona que me está viendo sabe que yo creo firmemente en que Jesús resucitó. Revisar qué es cada vez que digamos que algo se necesita transformar, bueno, ¿a quién? ¿Qué necesitará transformar el imperio? ¿Qué necesitará transformar Donald Trump? ¿Qué necesitará transformar Petro? ¿Sí? ¿Qué necesitará transformar mi compañero pastor, pastora, yo misma, mi obispo? O sea, ¿cuáles son estos distintos escenarios? Por eso de las asimetrías o las diferencias que plantea Oscar. La transformación de la resurrección no está en el qué, sino en el cómo. Entonces, bueno, es de un largo aliento esta reflexión. Y es esto, ¿cómo le voy a decir a mi pastor o mi pastora que lo que usted me está diciendo es profundamente segregacionista, es machista, me está haciendo sentir incómoda? La experiencia del resucitado es inminentemente comunitaria. Y también piensen que los soldados fueron a decirle a su emperador, a su capitán, que el que estaba muerto ya no está ahí. O sea, ahí hubo dos envíos. Entonces, el que hizo el ángel y Jesús directamente, pero los que hacen ellos a través del temor, tal vez. La esperanza de lo que se vuelve a dar, esto me parece muy lindo y es, bueno, es esto que vuelve a pasar y es esto cíclico. Entonces, no sé de qué estaremos hablando en un año. Invitaremos a Luis Andrés ya cuando no esté en el episcopado. Las estructuras de asimetría relacional, yo creo que, Oscar, vamos a tener, yo creo que vamos a mezclar varias cosas en una próxima conversación, una sobre asimetría relacional y sobre fetichismo, desde lo que estaba planteando Luis Andrés, porque me parece que tienen, o sea, que esos dos términos o esos dos conceptos se pueden cruzar muy, muy fácilmente y sobre todo a la luz del sistema eclesial. Y voy a rematar con 4 cosas. Jesús no era feminista, pero era justo. Jesús no era feminista, no podía, su contexto no daba para eso. Pero las feministas buscamos ¿qué? Pues justicia. Bueno, entonces por eso es que nos encaja la conversación directamente, pero no le pongamos a Jesús características que él no tenía. Esto no es necesario. Jesús no hace una sesión de coaching, y esto yo lo hablé con Lázaro, pero también es como, ¿qué sentiste cuando resucitaste? ¿Qué pasó en estos días? Danos 5 lecciones. No, o sea, él va, sale, camina, se encuentra con los de Maús, se encuentra con, o sea, hay toda una relación, pero hay que dejar de capitalizar que todo puede ser una gran lección de coaching y de entrenamiento,
porque nosotros somos sujetos, no somos productos. Esto de gestiónate, insisto en esto, o sea, no somos productos. Tercero, creo que María Magdalena, sin proponérselo tal vez, fue la resistencia dentro de un sistema patriarcal que si para nosotras es difícil ahora, pues en su momento debió ser exponencialmente más difícil decidir ser parte de un movimiento como el movimiento de Jesús, que era, pues, que resulta en su asesinato. Entonces, sí, creo que es una figura de resistencia, al igual que las otras muchas mujeres que acompañaron allá a Jesús. Y que evaluemos esta semana, ya hoy voy a despedir, yo sé que estamos en Semana Santa, pero la gente está diciendo se me acabaron las vacaciones, entonces a partir de mañana que usted vuelve a su vida a las 5 de la mañana, piense cuáles son sus propias asimetrías relacionales, tanto en donde usted ejerce poder sobre alguien como quienes ejercen poder sobre usted. Solo cuando lleguemos a esos análisis es que podremos hacer esto que Oscar nos invitaba y es cómo dudamos de todo lo que se nos ha presentado, cómo dudamos no de nuestra fe, pero sí nos apalancamos en unas transformaciones desde la forma en que nos pensamos y nos vemos en el lugar en el mundo. Gracias por su tiempo, gracias a las personas que nos acompañaron estos 3 días. Les estaremos contando cuándo nos veremos muy pronto, hacia finales del mes de abril, que podamos organizar las conversaciones. Muy agradecida con Oscar, quien me recibe en la iglesia hace como 16 años, y con Luis Andrés, que vuelve y me trae. Entonces, muchas gracias a todos y todas por haberse conectado a este espacio. Que el Dios de la vida les acompañe esta semana, que haga sus caminos tranquilos, llenos de luz, amplios, y que las personas que se encuentren con ustedes vean el Imago Dei que debemos ser. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Buenas noches.